Bendiciones, bendiciones familia, Dios te bendiga y te guarde en este hermoso miércoles. Estamos por aquí compartiendo un hermoso atardecer. Damos gloria y honra al Todopoderoso que nos permite compartir un día más la palabra santa contigo. Bendecimos tu vida, como cada miércoles aquí estamos compartiendo una palabra que esperamos que sea de edificación para tu vida. Bendiciones de donde quiera que te estés conectando. Gracias por cada mensaje, gracias por cada like, gracias por cada miembro nuevo que se ha suscrito a nuestro canal, por cada una de las personas que han enviado mensajes. Le damos gloria y honra al Todopoderoso por lo que está haciendo. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, por aquellas personas que también dejan sus peticiones de oración en las diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, TikTok, en Instagram. Esas son las diferentes plataformas en las que estamos transmitiendo nuestros devocionales en la mañana y nuestra palabra de los miércoles. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Aunque es un poquito tarde ya de lo normal que compartimos la palabra de los miércoles, quebrantando patrones de comportamiento. Quebrantando patrones de comportamiento. Muchas veces me han escuchado decir que hay una parte de lo que hacemos en nuestra vida como cristianos, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, que le corresponde al Todopoderoso mediante su Espíritu Santo obrar en nosotros, obrar en nuestra vida. Pero hay una parte que literalmente le corresponde a Él, al Espíritu Santo de Dios, como ya dije, pero hay otra que nos corresponde a nosotros. Hay otra que nos corresponde a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, romper o quebrantar ciertos patrones de comportamiento en nuestra vida. Patrones, cuando hablamos de quebrantar, hablamos de romper, de destruir, de eliminar. Cuando hablamos de patrones, hay algo que llegó a mi mente cuando escribía esta palabra del tema, y es que siendo hija de costurera, mi mamá costurera profesional, algo que aprendimos mi hermana y yo desde muy pequeña, muy corta edad, fue a construir patrones con mi mamá. Le ayudábamos en todo lo que ella hacía, porque recordemos que estamos hablando de tiempos donde no existía tanto de comprar ropa hecha, sino que se mandaba a hacer la ropa, y eran tiempos específicos, estos tiempos de mandar a hacer el tiempo de los uniformes, de regresar a la escuela, uniformes para trabajos específicos, uniformes para enfermería, ropa para las madres, ropa para temporadas como el Padre, temporadas navideñas. Todas esas temporadas eran específicas y muy ocupadas en la vida de mi mamá. Entonces ella había hecho su curso de costura y había hecho varios niveles, y ella era experta en confección de patrones, medidas, te hacía unos trajes hermosos. Entonces yo recuerdo que mi hermana y yo, a mi hermana nunca le llamó mucho la atención, pero a mí sí, y le ayudaba a mi mamá, le ayudaba a lidiar con todo esto de los patrones. Para la gente que no sabe de qué estoy hablando, es cuando a una persona se le toman todas las medidas, se hace un patrón que para ese tiempo se hacía en un papel, en este papel grueso, oscuro, que normalmente era papel de colmado, le decían, no sé, papel carbón, papel de colmado, no sé, tiene diferentes nombres. Pero luego, cuando a mí me tocó hacer estos cursos de costura, que lo hice estando en Puerto Rico, hice el nivel 1, hice el nivel 2 y ya estaba entrando, finalizando ya cuando vine para acá, para los Estados Unidos, lo que era el nivel 3, que era la confección de patrones. Entonces se toma la medida de la persona, cuando se toma la medida se hacen estos patrones. Ahora lo que se hace es con una tela específica, como una tela blanca, como una malla que sustituye ese papel que se usaba antes. Y en este papel, en esa forma, lo que se hace son los patrones. Entonces el patrón tú haces la medida, tomas todas las medidas, y la línea que se hace, tú tienes que cortar en cuanto a la línea que se hace. Entonces un patrón es una línea, es una guianza, es una guía que se hace, porque con ese patrón es que te sirve de guía para tú cortar la tela. Entonces, ¿qué es un patrón cuando hablamos de comportamiento? Nosotros llegamos a los caminos del Señor con muchos patrones de comportamiento equivocados. A veces llegamos a los caminos del Señor con patrones de comportamiento generacionales, culturales, debido a nuestro nivel de estudios, debido a nuestro nivel de en qué familia crecimos, de muchas formas.
Hay muchos patrones de comportamiento en nuestra vida cuando llegamos a los caminos del Señor, que muchas veces lo hacemos de forma inconsciente hasta que llegamos a comprender, a leer las escrituras y entendemos que lo que estamos haciendo no está correcto ante los ojos del Señor, porque muchas veces lo hacemos de forma automática porque hemos venido haciéndolo por años y años y no consideramos que es un pecado hasta que nos encontramos con algo en las escrituras que hablan al respecto y entonces como que decimos, wow, esto es pecado, esto no está bien ante los ojos del Señor y yo lo he hecho toda mi vida. Entonces, esos son patrones de comportamiento. Vemos como personas por familias, hay patrones de comportamiento que son estilo generacional. Algo que me llamaba la atención y es que en Romanos capítulo 8, te invito a que leas ese capítulo, habla de lo que es viviendo en el Espíritu. Y iniciando con el primer versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Son patrones de comportamiento que literalmente sabemos que vienen de la carne, que están alineados a las obras de la carne, no al Espíritu de Dios. Entonces debemos buscar esa guianza del Espíritu Santo de Dios para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, para ser guiado hacia las cosas del Espíritu, no a las cosas de la carne. Hay muchos comportamientos, como decía, que son generacionales. Hay muchas cosas que se van haciendo como patrones repetitivos de familia en familia, de generación en generación. Y este tipo de comportamiento lo vemos nosotros que se convierte muchas veces en ataduras, se convierten en maldiciones generacionales, se convierten en cosas que literalmente no le agradan a nuestro Dios. Vemos muchos patrones de comportamiento en cuanto al alcohol, vemos muchos patrones de comportamiento con ataduras, con el alcohol, con los vicios, con la pornografía, con los diferentes tipos de entidades demoníacas que operan en lo que son los pecados sexuales, pedofilia, zoofilia, toda esa clase de cosas que no le agradan a nuestro Dios, la homosexualidad, el lesbianismo. Entonces, esos patrones de comportamiento muchas veces vemos cómo se incurre en ellos de manera generacional. Un ejemplo, si hay una familia que la abuela visitaba una bruja en específico, un brujo en específico, se iba a leer las cartas, pues ya le traspasó ese patrón de comportamiento a su hija y literalmente la hija asimila que es normal ir donde una bruja a que te lea la carta, una persona que use la cartografía, que te lea las cartas. Entonces ya viene la nieta con el mismo patrón de comportamiento porque no entiende que lo que está haciendo literal no está bien ante los ojos del Señor. Porque viene con ese patrón, esa guía que tiene que quebrantar. ¿Por qué cuando vemos personas como en el caso mío, que han sido los primeros que llegan a los caminos del Señor, los primeros cristianos en la familia, vemos cómo nos toca tan difícil, porque nos toca romper no solo lo que está en nosotros en ese momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino que nos toca romper lo de la madre, lo de la abuela, lo de las generaciones pasadas, y nos toca romper en nosotros lo que venimos arrastrando desde allá atrás hasta donde estamos nosotros, pero también nos toca pelear con lo que es hacia adelante, con lo que nos espera a nosotros, con lo que le espera a nuestras generaciones, con lo que le espera a nuestros hijos. Entonces todo eso hay que empezar a cortarlo. Nos toca en sentido doble cuando también estamos hablando de mujeres, que le toca una mujer o un hombre que acepta al Señor y la pareja todavía no lo ha aceptado, porque le toca pelear sola o solo también con todas maldiciones generacionales que vienen del lado de su esposo o de la esposa. Entonces vemos cómo está en una guerra cruzada y tiene que quebrantar y romper todos esos patrones de comportamiento y todas esas maldiciones generacionales, no solo para ella, como ya dije, sino en el pasado y en el presente, y también yéndose al futuro, tratando de preservar sus futuras generaciones. La clave está en vivir en el espíritu. Hay patrones de comportamiento que literalmente nosotros tenemos
que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa guianza que necesitamos tener para poder romperlos. Hay una palabra que dice en el mismo Romanos 8, que está en el capítulo 26, y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros. Hay cosas que es el Espíritu Santo de Dios que tiene que ayudarnos a quebrantarlas, a romperla, a cortarla de raíz, literalmente. La persona que crea que llega a los caminos del Señor y puede con una atadura, con una maldición, con un vicio, con una esclavitud que tenga hacia algo, cree que puede romperla solo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no va a poder. Por eso iniciaba esta transmisión diciendo que hay una parte que le corresponde al Espíritu Santo de Dios y hay una parte que te corresponde a ti como cristiano, como hijo de Dios. O sea que es un trabajo en conjunto entre el Espíritu Santo y tú. Tienes que poner de tu parte, porque hay cosas que tienes que quebrantar, pero te tienes que poner firme en eso, lo que quieres quebrantar. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Te lo dice alguien que tuvo una atadura cuando llegué a los caminos del Señor, varias ataduras, entre ellas las que más estaban, como quien dice, tocando fondo en ese momento, era la depresión primero y la segunda era el alcoholismo. Entre esas dos, hablamos de dos condiciones, de dos ataduras, de dos patrones de comportamiento y de entidades demoníacas operando en esos dos patrones que literalmente son peligrosos. Peligroso, ¿por qué? Porque el alcohol es un vicio que te hace perder el sentido en cierta cantidad de alcohol que consumas, cuando llegas a cierta cantidad. Y cuando tú mezclas esa cantidad de alcohol con lo que es la depresión, la persona que está en depresión literalmente no tiene ganas de vivir. La persona que está en depresión está en un desánimo tan grande que ya no le importa si vive o si muere. No tiene ánimo para continuar. Haciendo un paréntesis, hay muchas personas que a veces ven a alguien en depresión y pueden decir, oh, pero ella no sale de eso porque no quiere, él no sale de eso porque no pone de su parte. No, no, te lo dice alguien que estuvo ahí. Muchas veces no es que uno no ponga de su parte, es que cuando uno trata de salir de esa clase de atadura sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, uno no puede de forma literal. Cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a mi vida, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me dio las fuerzas para yo poder vencer esas dos entidades, esos demonios que operaban en mí, esas situaciones que tenía, esas ataduras, esos niveles tan deprimentes de situación que yo tenía, y me ayudó a vencerlo, porque literalmente solo no podemos. Y muchas veces hay personas, yo te estoy hablando a ti de un nivel de alcoholismo, donde ya yo tenía muchos años, que tomaba ya casi todos los días. Literal yo me desesperaba ya cuando llegaba el horario que yo tenía que hacer horas extras en el trabajo, porque ya mi cuerpo estaba acostumbrado a llegar a la casa y prepararme ese trago, y ya yo me ponía nerviosa. Yo no tomaba cerveza, yo lo que tomaba era alcohol, puro whisky, puro ron. Entonces, era tanta la atadura que yo tenía a ese vicio, que literal cuando yo toqué fondo, que acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador, literal yo dejé el vicio de la noche a la mañana. Yo no volví a probar una gota de alcohol hasta la fecha, y te estoy hablando de que eso hace 6 años y medio. La gloria sea para Dios, no volví a tomar un trago más. Pero ese comportamiento que yo traía, ese patrón de atadura, tuvo que ser cortado por el Espíritu Santo de Dios, pero a la misma vez tuve yo que poner de mi parte. Tuve que desligarme de personas que no me hacían bien para ese vicio. Tuve que desligarme un poco, buscar distancia, en cierto, va a sonar mal lo que voy a decir, pero tuve que poner distancia hasta con mi esposo, porque todavía no había sido liberado de ese vicio. Llegó el momento en que mi esposo y yo llegábamos del trabajo, nos juntábamos los dos, yo cocinaba algo, me preparaba un trago él se preparaba uno, yo cocinaba,
Y literalmente cuando yo terminaba de hacer las cosas, yo me sentaba un rato o él se sentaba, a veces nos sentábamos juntos y nos tomábamos otro trago juntos. Y llegó el momento en que ese espacio que yo tenía con él para hablar, lo tuve que eliminar, porque ya yo no podía sentarme al lado de él oliendo el alcohol que él estaba consumiendo en ese momento, cuando ya yo quería parar con todo eso y había parado literalmente. Entonces, esa era la parte que me correspondía a mí. Hay personas que piensan, pero eso pasó de la noche a la mañana, porque entonces yo sigo tomando. Porque no todas las situaciones, no todos los testimonios son iguales. Hay testimonios donde veo personas que tienen años lidiando con una atadura de alcohol, que tienen años con recaídas, 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 pero no es que yo pueda tampoco tomar mi mano y señalar y decir, eso es porque son débiles, eso es porque no pueden, eso es porque no se disponen a hacerlo. No, cada uno de nosotros va a vivir un testimonio de manera diferente. En la forma que el Señor lo hizo conmigo, radical, no me da la legalidad ni la autoridad para señalar a nadie porque el Señor con él o con ella no lo haya hecho así. Hay diferentes patrones de comportamiento en nuestra vida y hay diferentes estrategias que el Señor nos va a dar para cortarlos. Porque eso sí te digo, por eso te leí ese versículo de Romanos 8:26, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos en ese tiempo de oración, cuando estamos en ese tiempo de comunión con nuestro Dios, el Espíritu Santo de Dios, pídele que te guíe en esos patrones de comportamiento que tú tienes que quebrantar, en esos patrones de comportamiento que vienen de tu cultura, que vienen de tu familia, que vienen de tu comportamiento de los últimos años, que vienen incluso que se te han pegado, como decimos nosotros, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de la familia de tu esposo, de tu esposa, cosas que no eran normales en tu vida y que tú las has adquirido porque se te han pegado, como decimos, de amistades, de personas que están cerca de ti, esos patrones de comportamiento que tú quieres cortar. Pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé las estrategias para cortarlo. Otra cosa que te puedo decir en cuanto a esos patrones de comportamiento, que es un cuchillo literalmente, es la oración. Literal lo es. Recordemos que la palabra es una espada de doble filo que corta hasta lo más profundo. La palabra limpia, la palabra sustenta, la palabra te da fe, la palabra te da ánimo, la palabra te ayuda a seguir. Todo lo que necesitas está en la oración, está en la palabra. Y lo tercero es un hábito de ayuno. Recordemos que cuando implementamos en nuestra vida un hábito de ayuno, tú puedes quebrantar toda obra de la carne, porque tú estás literalmente, cuando tú estás ayunando, tú estás poniendo la carne sometida y estás vivificando el espíritu. Cuando tú estás ayunando y tienes un patrón de ayuno, tú le estás diciendo a la carne, tú no me gobiernas, yo te gobierno a ti. Recordemos que cuando estamos en ayuno nos volvemos más sensibles a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu se revive en nosotros, se vivifica y la carne disminuye porque tú le estás controlando, tú le estás diciendo a esta hora no vas a comer, a esta hora no es que vas a hacer esto, a esta hora estoy en comunión, hasta tal hora es que te toca comer y ya tú le estás ordenando, la estás gobernando, estás subyugando tu carne. Entonces eso hace que tu espíritu se vivifique. Cuando tu espíritu se vivifica, se cumple lo que dice aquí en Romanos 8, de que vives en el espíritu, de que no andas por las cosas de la carne, sino por las cosas del espíritu, que son las que le agradan a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces creo que esas son las estrategias que te puedo dar en cuanto a quebrantar todo patrón de comportamiento en tu vida, todo patrón de comportamiento. Muchas veces traemos patrones de comportamiento. Lo puedo decir yo que vivo acá en los Estados Unidos y tenemos el privilegio de estar relacionados con tantas culturas, diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes continentes incluso. Entonces hay algo que podemos ver y es que cuando estamos lidiando con tantas nacionalidades, eso hace muchas veces que tú te des cuenta qué cosas de tu nacionalidad son patrones de comportamiento que no están bien y tú tienes que cortar, tú tienes que quebrantar. Hay patrones de comportamiento que son normales para tu cultura, pero para otras culturas no son normales. Un ejemplo es cuando nosotros vemos patrones de comportamiento en la forma de hablar.
Hay muchas palabras que nosotros tenemos que eliminar cuando nos mudamos a este país. Tenemos que eliminarla de nuestro vocabulario porque para otros países significan una mala palabra. Entonces tú aprendes a eliminar, a quebrantar, a romper esas palabras específicas de tu vocabulario porque tú sabes que vas a pasar vergüenza porque en otras naciones eso es una mala palabra. Entonces, solamente para dar un ejemplo simple. Entonces, hay comportamientos culturales que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele cómo las estrategias específicas para nosotros romperlos, quebrantarlos si sabemos que no nos están beneficiando. Otra cosa que debemos entender también es que hay personas que pueden decir, es que a veces me están hablando de un patrón de comportamiento que yo no le hago daño a nadie con eso. No es que tú le hagas daño a nadie con eso, es que muchas veces tú tienes que analizarte y saber si ese patrón de comportamiento te está beneficiando en tu crecimiento o te está perjudicando. Porque cuando tú puedes analizar si un patrón de comportamiento en específico te está perjudicando para tu crecimiento espiritual, para lo que Dios quiere hacer contigo, para el propósito que Dios tiene para tu vida, cuando tú determinas, espérate, que este patrón cultural, que este patrón de mi forma de hablar, que este patrón de mi forma de comportarme está bien en mi cultura, pero me está poniendo una línea que me impide crecer, que me impide desarrollarme, en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, en el ámbito incluso laboral. Hay muchas con patrones de comportamiento que tenemos que romper en sitios laborales donde se supone que tú digas, está bien porque en mi cultura lo hacemos, es normal en mi cultura, pero esa no es tu cultura en este momento porque estás en un país donde tienes que guiarte por la cultura de este país y por las leyes y lo que está bien en este país. Entonces, ese es un comportamiento, un patrón de comportamiento que debes eliminar para tu crecimiento laboral. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, vivir de acuerdo a la carne no es bueno. Tenemos que tratar de siempre vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, de acuerdo al Espíritu. ¿Y cómo vivimos de acuerdo al Espíritu? Cuando estamos alineados a las cosas espirituales, cuando estamos alineados a lo que el Dios Todopoderoso marcó para nuestras vidas. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso miércoles y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que siempre te digo que si lo fue, compártela con alguien más. Y yo me estoy yendo porque ya mismo parece que va a llover. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso miércoles. Bendiciones.